she was just 17, and you know what I mean, and the way she looked, the way the uncomfortable. Hola gente, soy Alfredo Tricánico y así comenzamos a compartir con ustedes un nuevo episodio de las historias olvidadas de los Beatles. Hoy, sus primeras grabaciones en EMI, primera parte. Entre agosto de 1960 y diciembre del 62, los Beatles estuvieron en 5 oportunidades en la ciudad de Hamburgo, donde realizaron 280 actuaciones. A mediados del 62, Brian Epstein les envió a la ciudad alemana un telegrama que decía: «Felicitaciones muchachos, EMI solicita sesión de grabaciones. Por favor, ensayen nuevo material». Este telegrama se convirtió en un talismán para Brian, quien lo llevaría en su portafolios cuando viajaban por todo el mundo. Lamentablemente, el entusiasmo de Brian les hizo creer que esto era el paso previo a grabar un álbum, pero en realidad esto no era otra cosa que una prueba más. Brian hizo los arreglos para grabar tan rápido como ellos regresaran de Alemania, y a principios de junio del 62, los Beatles volvían a viajar a Londres en la camioneta de Neil Aspinall. Desde un principio, los Beatles hallaron en George Martin un maestro y un colaborador. La lista de repertorio sugerida por Brian, la cual no era del agrado de los Beatles, fue rechazada por George Martin, cosa que al cuarteto le agradó mucho, e inmediatamente le dijeron que tenían material propio, y una de ellas era Love Me Do. George Martin recordaba: esa canción tenía una letra muy mala y además Pete Best tocaba la batería en forma pesada y sin creatividad. Esto podía funcionar en el ruido del cavern, pero no fue así en el silencio del estudio. El miércoles 6 de junio del 62, en el estudio número 2, se llevó a cabo la prueba, siendo los productores George Martin y Ron Richards, y el ingeniero de sonido Norman Smith. En esa sesión, los Beatles ejecutaron varias canciones, pero se optó por grabar solo 4 y lo hicieron en este orden: Bésame Mucho, Love Me Do, P.S. I Love You y Ask Me Why. Oh, let me do. Recordaba a George Martin: cuando terminamos la prueba, les dije que podría funcionar, pero Pete Best debía quedar afuera, y sugerí que podía participar en las actuaciones en vivo, pero si querían un contrato de grabación, tenían que usar un baterista de estudio. La prueba no nos había dejado buena impresión, pero había algo en ellos que era diferente. En ese verano europeo, George Martin les ofreció a los Beatles un contrato formal para grabar en el sello Parlophone, bajo su propia dirección, y Brian aceptó un contrato que era inferior a lo normal, incluso para un grupo desconocido. Parlophone se comprometía a grabar solamente 4 caras, o 2 sencillos de 2 caras cada uno, en un periodo de un año. El 16 de agosto, Brian se encargó de despedir a Pete Best, e intencionalmente nadie le habló del ofrecimiento de un contrato de grabación, porque tanto Brian como el resto no querían que Pete participara. Brian lo situó en su oficina de NEMS de la calle Great Charlotte en Whitechapel, y Pete quedó sin palabras por la situación y muy enojado le dijo: ¿tardaron 2 años en darse cuenta que no sirvo? En una entrevista en 2018, Pete Best decía: hasta el día de hoy, con la mano en el corazón, no sé la razón real por lo que lo hicieron. Hay muchas más personas hoy que están más preocupadas por el por qué o cómo dejé a los Beatles que yo. No estoy pensando en eso. Tengo mi propia banda y hago presentaciones por todo el mundo. Soy un tipo ocupado y me encanta. Después de su despido de los Beatles, Pete Best se unió al grupo All Stars
y Brian Epstein le envió una carta a su amigo, socio y representante de dicho grupo, Joe Flannery, donde lo libraba de obligaciones bajo el contrato que tenía Pete Best con Epstein. Joe Flannery nació en el 31 y falleció en el 2019 a los 87 años. Conocido como el Beatles secreto, se encargó de la agenda de conciertos de los Beatles entre 1962 y 63. En 2013 publicó su libro de memorias llamado Standing in the Wings, The Beatles, Brian Epstein and Me. Pete publicó varios sencillos entre 1964 y 65, pero pronto abandonó la música y durante varios años se negó a hablar de sus experiencias. En los 80, Pete regresó a la música con su banda y comenzó a compartir sus recuerdos. Y en 1995, cuando los Beatles editaron Anthology, se habló que le habían pagado entre 2 y 5 millones de dólares, ya que había temas que había grabado antes de irse de los Beatles. Luego de su despido, en los siguientes 2 años, los Beatles recaudaron 40 millones de dólares, mientras que Pete Best se hizo panadero. Por su lado, Mona Best, madre de Pete, estaba justificadamente enojada por el modo del despido de su hijo, en especial al enterarse del contrato ofrecido por George Martin. Hubo mucho malestar con los fans de Pete Best, que se manifestaban frente a NEMS y al Cavern con carteles que decían "Pete es el mejor". En este último lugar, con el debut de Ringo como baterista de los Beatles, hubo empujones e intento de peleas. Martin ya había programado una sesión de grabación para principios de septiembre, pero solo faltaba un baterista. A sus 22 años, cuando se le invitó a tocar con los Beatles, Ringo Starr era inverosímil como candidato a participar como personaje en el pequeño papel más importante que se hubiera escrito jamás. Los Beatles conocían a Ringo del circuito de Liverpool, pero fue en Hamburgo, donde tocaba con Rory Storm y los Hurricanes, donde tuvieron el mayor acercamiento. George Harrison se contactó con Ringo por teléfono y le ofreció el trabajo, que al principio sería por un periodo a prueba y con un sueldo de 25 libras semanales. Y si después todo funcionaba, sería miembro del grupo con todas las de la ley. Ringo inmediatamente se cortó el pelo como el resto de los Beatles. Fue toda una sorpresa para George Martin cuando los Beatles regresaron a los estudios el 12 de septiembre del 62 con Ringo. No solo Brian no le había dicho que a Pete lo habían echado, sino que George Martin ya había contratado a un baterista llamado Andy White, el que grabó la versión del LP, mientras que la versión de Ringo corresponde a las primeras distribuciones del sencillo. Se probó a Ringo y después de oírlo tocar, Martin terminó por usar al baterista contratado y a Ringo se le dio un tamboril y se le indicó cuándo tocarlo. Ringo quedó muy bajoneado y Martin le permitió grabar algunos pasajes con su batería. Las 2 canciones que se grabaron fueron composiciones básicamente de McCartney. Una fue Let Me Do, que ocupó la cara A de ese primer sencillo de lanzamiento, y la otra cara la ocupaba P.S. I Love You, esta última con una letra un poco más refinada con relación a la primera. George Martin hizo los arreglos para que resaltaran las armonías, que llegaría a ser el sello característico de los Beatles. Llegamos al final de este capítulo. En el próximo episodio, la segunda parte de las primeras grabaciones en EMI. Gracias por su compañía.